Bien, muchachos, Dios los bendiga. Vamos a comenzar con los números complejos. Bien, vamos a hacer una definición muy profunda de los números complejos. Básicamente vamos a definir que los números complejos es un conjunto de números muy grande, dentro del cual también están los números reales y los números imaginarios. Ahora, un número complejo es un número que básicamente está compuesto por dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria la vamos a acompañar con la letra I, como lo habíamos venido haciendo cuando calculábamos la raíz cuadrada de números negativos. Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4 es 2i. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 9 es 3i. Entonces, un número complejo, para este caso lo llamamos P, va a ser una parte real que llamamos A más una parte imaginaria que llamamos B. Ahora, B va acompañado de, pongo aquí un más, pero obviamente B puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, parte real va a ser A, parte imaginaria va a ser B acompañada de la letra I. Perfecto. Bien, estos números complejos se pueden representar en el plano cartesiano, pero ya no es el plano real que nosotros conocíamos, sino que ahora va a tener una notación un poquito diferente. Es un plano cartesiano, pero al eje vertical le vamos a llamar eje Z o eje imaginario. ¿Listo? Va a ser el eje imaginario, podemos llamarle eje Z, pero entonces definamos esto de una vez, que el vertical va a ser el eje imaginario y el horizontal va a ser el eje real. ¿Listo? Horizontal, eje X, va a ser eje real. Vertical, eje Y, va a ser el eje imaginario. Ahora, ¿cómo se ubica en el plano complejo un número complejo? Entonces, la parte real, la parte A, la vamos a ubicar sobre el eje X, la cantidad de unidades que sea. Para este caso, A está ubicado sobre 3 en X. Y B va a estar ubicado sobre el eje Y, que va a ser el eje imaginario. B, para este caso, también ubicado sobre 3. Entonces, la parte imaginaria va a estar, vamos a ubicar estas líneas punteadas representando la altura sobre el eje Y. Podría ser positiva, como aparece en el ejemplo, o podría ser negativa. Y la parte real nos va a mostrar en el horizontal, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, justo donde se intersectan estas dos coordenadas, ese punto va a ser en la ubicación en el plano complejo el número complejo que hemos escogido para este caso, que lo llamamos P. Y ese sería entonces la forma de ubicar sobre el plano complejo un número que para este caso es P, que tiene una parte real sobre el eje X y que tiene una parte imaginaria sobre el eje Y. Ahora, ¿cómo se calcula la norma de un número complejo? Es sencillo, la norma de un número complejo básicamente es la distancia desde ese punto que ya nosotros habíamos visto acá, desde este punto hasta el origen, esa distancia, esa longitud, si ustedes se dan cuenta, se forma un triángulo rectángulo, por lo tanto, podríamos utilizar el teorema de Pitágoras. Es decir, utilizando el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, nos va a dar el valor de la distancia entre el origen y el punto de ese número complejo. Bien, muchachos, entonces acabamos de ver tres cosas importantes. ¿Qué es un número complejo? ¿Cómo se ubica un número complejo en el plano complejo? Ya no sería solo plano cartesiano, sino es plano complejo. Y cómo se calcula la norma de un número complejo. ¿Listo? Hasta la próxima.